Listo. Entonces, como les mencionaba, de la unidad 1 a 5 únicamente nos enfocamos. Le estoy llamando unidad 1 a 5, pero también podríamos llamarlo desde la semana número 1 hasta la semana número 6. ¿Okay? Entonces, espero no confundirlos entre unidades y semanas. Unidades serían los temas que abordamos y las semanas, pues, es la manera en la que nos podemos ordenar o estructurar. Pero justo los temas de la unidad 1 a 5, si ven su programa, era desde que era temas básicos de estadística, la definición, etcétera, hasta la unidad número 5, que eran, ay, se me fue el nombre, pero ahorita se los recuerdo, que eran medidas de forma. Ahorita se los muestro en un diagrama. Entonces, en las unidades 1 a 5, previo a la segunda parte del bimestre, durante el primer examen bimestral, nos encargamos de la media, moda, mediana, desviación estándar y medidas de dispersión. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que vimos. De aquí me parece que no habría muchas dudas. Me parece que las dudas justo nacen en 5, en las medidas de forma, cuando veíamos si nuestra curva estaba inclinada a la derecha, a la izquierda, cuando vimos el teorema de Chebyshev o el de la regla empírica, que nos hablaba un poco de la distribución normal. ¿Okay? Entonces, por favor, anoten la palabra distribución normal. Y si alguien lo sabe, ahorita lo voy a preguntar, ¿qué es la distribución normal? Y si no, ahorita yo vuelvo a hacer el recordatorio porque es algo que vamos a estar ocupando. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que vimos de la unidad 1 a 5. Después del examen bimestral, después de la semana número 7, retomamos los temas y cambiamos un poquito y empezamos a ver análisis combinatorio, diagramas de Venn y conjuntos. Eso fue lo que vimos después. Y entonces justo ustedes me decían que se iba a haber un repaso porque esos temas eran muy diferentes a lo que habíamos visto al principio, donde usábamos Excel, donde tabulábamos, donde hacíamos una tabla y ocupábamos fórmulas. En la segunda parte fue muy diferente. Nos encargamos únicamente de ver tres temas que son un poco externos, pero que nos ayudaban al tema de probabilidad. Entonces, eso fue lo que vimos de la unidad 6 y 7. La unidad 6 se llama análisis combinatorio y la unidad 7 se llama probabilidad. Bien. ¿Qué es lo que queremos? Y muy acertadamente está ahí en la diapositiva. Dice, el objetivo es poder determinar algo de la población simplemente teniendo una muestra. Imaginemos que yo quiero ver qué grupo es el mejor de todos los que están estudiando estadística, por así decirlo. No tengo que hacerles un examen a todos. Bastaría con que escoja una muestra. Recuerden, una muestra es una parte de la población. Escojo una muestra, a ellos les hago la encuesta, les hago el examen y a partir de ellos podría decidir cuál es la mejor, cuál es el mejor grupo, ¿no? Podría ser un examen de inglés, un examen de habilidades emocionales, un examen de habilidades en matemáticas, un examen de habilidades, ¿cómo se llama? De gramática, etcétera. Entonces, esto es muy importante porque justo lo que vamos a hacer hoy es definir cómo vamos a elegir esas muestras, cómo yo puedo agarrar una parte del todo, nada más seleccionar a 3, 4 personas en vez de hacerle la prueba a todos. Y ahorita vamos a ver por qué es importante hacer la selección de una muestra y no de la población. ¿Okay? Entonces, unidades 6 y 7, vimos análisis combinatorio y probabilidad. ¿Qué es lo que queremos ver ahora? Lo que queremos ver ahora, que serían las unidades 8 y 9, la 10 se llama números índice, lo voy a dejar para el final, pero sí quiero que se concentren en esta parte porque es la que más les cuesta trabajo. Las unidades 8 y 9, hoy justo iniciamos la unidad número 8, que se llama distribución de probabilidad, y ya desde el nombre es complicada. Me va a decir cómo se distribuye la probabilidad. Eh, si recuerdan, nosotros ya sabemos hacer gráficas de frecuencias. Le llamamos tabla de frecuencias y hacemos una gráfica donde la gráfica nos muestra en todo momento cuáles son la media, cuál es la varianza, si está desviada a la izquierda. Y además que cuando yo tengo mi gráfica de frecuencias, en esta gráfica yo puedo ver que se comporta como una campana. Esta campana es lo que les decía que se llama distribución normal. Es muy importante que lo recuerden, que la forma de campana, la campana de Gauss, si ya lo han visto de forma previa, esta gráfica que dice que en los extremos hay poca gente y en el centro hay mucha gente, que lo hemos estado explicando muchas veces y con muchos ejemplos, que si yo lanzara en este caso una pregunta,
el 80% de nosotros compartimos cosas en común y el otro 20% son personas que en esa pregunta específica difieren de los demás, colores favoritos, cantantes favoritos, series favoritas, en fin, o estilos de películas. Vamos a compartir el 80% de cosas en común y hay un 20% que son los extremos que no lo comparte. A esa gráfica le llamamos distribución normal. Y es muy importante que le entendamos porque si no va a ser muy complicado entender distribución de probabilidad. Distribución normal es cómo se reparten los votos, las encuestas, las ventas, cualquier gráfica que yo haga con datos que yo obtuve se va a reflejar en una distribución normal. Siempre va a tener esta forma de campana, ¿ok? Y entonces, si entendemos esto de la distribución normal, va a ser fácil entender la distribución de probabilidad. Es lo mismo, solo que ahora en vez de ocupar frecuencias relativas, voy a ocupar probabilidad, que ya vimos que es la misma fórmula, ¿ok? Entonces, de todas ahorita les pregunto si tienen alguna duda, pero ya para terminar, en este caso vamos a ver dos tipos de distribución, la distribución de probabilidad discreta y continua. Entonces, si se dan cuenta, el problema de la probabilidad o de la estadística es que tiene demasiados nombres y esto los puede confundir. En este caso decidí hacer ahí un mapa en el que me parece que podría quedar más claro cómo fue distribuido el programa y así podríamos entenderlo de mejor forma. En primer lugar, en la parte de hasta arriba, como pueden ver, dice estadística descriptiva de color naranja y a los lados, derecho e izquierda, vienen las dos separaciones de la estadística aplicada. La podemos separar en estadística descriptiva y estadística inferencial. Y recuerden que el nombre, a pesar de ser complejo, nos dice todo. Cuando hablamos de estadística descriptiva, es la que nos describe lo que ya tenemos. Nos habla de acomodar o agrupar series de datos muy grandes y poder entenderlos. Hicimos una gráfica de un programa de televisión, de ventas, ¿cómo se llama? De acciones, en fin, hicimos muchos ejercicios para poder ordenar grandes volúmenes de datos en una tabla. Eh, Cuando no son suficientes las tablas, pues tenemos la tabla de frecuencia, la tabla de frecuencias acumuladas, y entonces en esta tabla de frecuencias yo puedo separarlo en clases. Entonces, justo la primera parte, las primeras 6 semanas, vimos estadística descriptiva. Ahí lo pongo, no sé si quieren que lo repita, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de forma. No sé si tengan dudas sobre estos tres aspectos, estas tres subtemas que vimos. ¿Quieren que los repita, que los repase o nos vamos a lo que vamos a ver a partir de hoy, que sería lo que está del lado derecho? Entonces, me detengo tantito y díganme si tienen alguna duda que hayan estado arrastrando o que quieran que yo repita en una clase siguiente o si hasta el momento todo ha quedado claro. Entonces, compañeros, observen el diagrama, estamos del lado izquierdo, en estadística descriptiva, de esta primera parte, de las primeras 6 semanas. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo sí, profe, la verdad es que a mí no me quedó muy bien claro el último tema que se vio antes de salir de vacaciones. Pero eso ya sería sobre estadística diferencial, ¿verdad? Fue el último tema, es que creo que el día jueves, Ajá. no, viernes. El día viernes, hicimos el ejercicio y luego explicó otro tema así muy rápido. El de conjuntos, ¿no? Ay, creo que sí. Sí, fue conjuntos. Sí, estamos hablando de la semana número 10, sí, fue conjuntos. Sí, ese a mí no me quedó muy claro del todo. Perfecto. Sí, no te preocupes, de todas maneras, hoy justo lo retomamos. Lo que vimos la semana número 10, cuando vimos o abordamos conjuntos, que si quieren no hay problema, lo vuelvo a repetir, eh, era que las fórmulas que habíamos ocupado justo nacen de los diagramas de Venn. Entonces, nada más era como la reflexión, y incluso se pueden ir a la presentación, les ponía las imágenes de cómo se veía la fórmula y aparte cómo se veía con diagramas de Venn. Descuiden, eso como tal no lo vamos a ocupar, lo único a lo que quería llegar era volver a ver las fórmulas de probabilidad, la de probabilidad conjunta, probabilidad multiplicada, eso es lo que quería ver y que vieran cómo los conjuntos es de donde nace, donde se formuló esta parte de poder sumar, restar, multiplicar probabilidades. ¿Okay? Tomás, hoy justo hago un ejemplo
pero ya a lo que sí vamos a aplicar. ¿Vale, compañera? Sí, profe, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, justo lo que les preguntaba es, del lado izquierdo aparece estadística descriptiva. De eso no quieren que ahonde más en el tema, son temas que obviamente van a venir en el examen final. Para eso tendríamos que repasar lo que ya vimos, las diapositivas de la semana 1 hasta la semana 6. Sobre eso, no quieren que haga ninguna recapitulación sobre estadística descriptiva. Sí, sí vamos a, bueno, yo iba a decir que sí tengamos como un repaso, ¿no? Para antes del examen, tal vez, de esos 3 temas para recopilar todo lo que habíamos visto. Perfecto, muy bien. En este caso, no sé si vean que en la parte de hasta abajo hay unos que están como de color morado, color rosado. Esos son los temas que van a venir en el examen como tal. No es como que les vaya a venir un examen de medidas de dispersión, sino les viene el ejercicio sobre desviación media, varianza, coeficiente de variación. Entonces, si quieren, le pueden tomar una captura de pantalla para que la tengan esta. ¿Solo los que están como en morado? Morado, y ahorita voy a explicar qué es lo que está del lado café. Pero bueno, entonces continúo para ya seguir explicando. Nada más quería hacer apartado. Lo que está de color morado es sí o sí va a venir, y ahorita les hago otra aclaración. ¿Vale, compañero? Parece que eres Ok. Miguel, ¿verdad? Sí. Entonces, tal cual lo que está de morado o rosado, no sé cómo lo vean en su pantalla, yo lo veo rosado en este momento. Lo que está en la parte de hasta abajo serían los problemas o los ejercicios que tendríamos que realizar en el examen. Entonces, como se dan cuenta, sí son varios los temas: media, moda mediana, desviación media, varianza, coeficiente de variación, Chebyshev, regla empírica y el coeficiente de asimetría, que son los temas que vimos en las primeras 6 semanas. Y como dice la compañera Natalia, probablemente sea en la semana número 13 cuando hagamos una recapitulación, ¿ok? Vámonos del lado derecho, donde dice estadística inferencial. La estadística inferencial es la encargada de predecir. Si bien la estadística descriptiva era la que nos ayudaba a organizar cosas que ya pasaron, por ejemplo, si organizaba las ventas de autos, es algo que ya se vendió, ya nada más lo quiero organizar para saber cómo me fue. Si veo lo de las acciones, si hago un examen, si trabajo a lo mejor en pedagogía y ya hice la encuesta, ya nada más quiero revisar cómo les fue a los encuestados, entonces ocupo estadística descriptiva. Pero cuando quiero suponer y quiero saber qué es lo que va a pasar en el futuro, a eso le llamamos estadística inferencial. Además, la estadística inferencial, además de permitirme hacerme suposiciones, me permite predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Ok? Entonces, es muy importante esto, debido a que es la que más podemos aplicar, la estadística inferencial, y por eso es un poquito más complicada. Entonces, la estadística inferencial básicamente se divide en probabilidad, nada más. También tiene números índices, pero vamos a separar nosotros, lo único que vamos a estudiar, probabilidad. Para poder entender la probabilidad, del lado derecho, no sé si observen que dice análisis combinatorio, conjuntos y diagramas de Venn. Significa que si nosotros no tenemos estas herramientas de análisis combinatorio y conjuntos y diagramas de Venn, jamás podríamos entender la probabilidad. Entonces, por eso los pongo ahí como unos apartados extras: análisis combinatorio, conjuntos y diagramas de Venn. Una vez que ya revisamos análisis combinatorio, diagramas de Venn, podemos entrar a la probabilidad. Y ahora sí, justo lo que quiero hacer durante la sesión de hoy, ya es empezar a ver la distribución de probabilidad. Recuerden que la palabra distribución de probabilidad se refiere a que lo vamos a graficar intentando ver esta campana, pero ahora ya no con frecuencias, sino con probabilidad. Y entonces habla de dos tipos de distribuciones: las discretas y las continuas. No sé si ustedes recuerden que en la primera sesión, o en la primera semana, sesión número 3, 4 me parece, empezamos a ver los tipos de variables con los que contamos, y había, ¿sí les llamamos variables? Sí, sí les llamamos variables. Y teníamos variables cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas teníamos variables discretas y continuas. ¿Alguien recuerda cuáles eran las variables discretas y continuas? ¿Alguien lo recuerda o no? Las discretas eran de que expresaban números enteros, ¿no? Y las continuas así con decimales, como el peso y la temperatura y todo eso. Perfecto, Abril. Muy bien, muy buena explicación. Las discretas, números enteros, por ejemplo, cuántos carros hay en el estacionamiento, es una discreta, no puede fraccionarse. Las calificaciones son discretas. A pesar de que ustedes pudieran sacar 8.4 y 8.5, no se extiende más a 8.5401.
Entonces, las calificaciones, como son valores cerrados, 8.4, 8.3, 9.1, 10, 8, etcétera, entonces sería discretas. Mientras que, tal cual lo dijo, el peso, la distancia, el tiempo, la temperatura serían variables continuas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que queremos hacer es, dependiendo del tipo de variable que vayamos a hacer, el tipo de datos que vayamos a recoger, es entonces que nosotros vamos a tener una distribución de probabilidad discreta o continua. Y con eso terminaríamos por completo la asignatura. Quiero que lo observen y ahora sí ya puedo hacer la aclaración, Miguel. Los 5 temas que aparecen de color rosado, no son 5 exactamente porque cada uno tiene tal vez más. Las 5 que aparecen hasta abajo y las 3 que aparecen del lado derecho, análisis combinatorio, conjuntos, tipos de muestreo, las distribuciones que están de rosado discreta y continua, así como lo de media, moda, mediana, distribución. Esos serían los temas que entrarían dentro del examen final. Entonces, ahí está. De todas maneras, no te preocupes, me parece que fue Natalia. Voy a intentar hacer una recapitulación de esos temas, pero ya con ejercicios. Me parece que el tema que más les costaba trabajo era frecuencias relativas, frecuencias porcentuales, y cuando hacíamos la parte del promedio ponderado. Me parece que si yo tuviera que decir qué temas, serían esos. Pero si ustedes tienen otros temas, ya les estaré preguntando para que me digan cuáles abordar. Mientras ustedes vayan revisando todo, para que no se confíen en esa última sesión, y a lo mejor vemos un tema del que ustedes ya dominaban y les faltaba otro. ¿Okay? Entonces, eso sería lo que veríamos. ¿Dudas hasta el momento, compañeros? Profe, yo nada más le iba a decir igual que si me recordaba el de asimetría, porque no recuerdo muy bien ese tema, y pues sí Ajá, tuve un poquito de confusión en análisis combinatorio. perfecto. Eh, en- Dentro de estadística descriptiva, tenemos medidas de tendencia central, que es hacia dónde se alinean todos los datos, y media, moda y mediana, que serían esas partes de medida de tendencia central. Me parece que no hay duda. Sabemos cómo sacarlas, tanto nuestra calculadora como nosotros podemos hacer los cálculos. Medidas de dispersión es qué tanto se alejan del centro. Y las medidas de forma, que es justo tu pregunta, es si la campana, recuerden esta distribución normal, no la pueden olvidar porque todo el curso se basa en una distribución normal. Si no han entendido lo que es distribución normal, probablemente se les complique todo esta parte final del curso. Esta distribución normal, esta campana, siempre tiene que estar hacia los datos centrales. Por ejemplo, si yo encuesto a 20 personas, en este caso 16 personas deben de estar entre los valores del centro, siempre, sí o sí. En el caso que no pase, entonces ahí entramos en asimetría, donde los datos inclinados a la derecha o los datos inclinados a la izquierda, sea cual sea la pregunta. Por ejemplo, si yo les pregunto sus edades, en este caso, yo estoy casi seguro que el 80% de ustedes tienen la misma edad o están por cumplir las mismas edades. Y el otro 20% a lo mejor son los más jóvenes o algunos que ya tienen un poco más de edad. Incluso si yo entrara a la encuesta, probablemente estaría en el lado derecho. Imaginemos que por alguna razón muchos de ustedes, y estoy haciendo una suposición, fueran recursadores o ya llevan mucho tiempo aquí, y entonces ahí hablaríamos de asimetría, porque en vez de ir hacia el centro, como toda encuesta normal, se está desviando a la derecha, porque todos tienen edades más allá, pongámosle, voy a exagerar, de los 30 años. Entonces, como todos están ahí, o de los 35, 40, pónganle la edad que para ustedes sea ya grande. Entonces, estaría alineada a la derecha. A eso se refiere, a revisar hacia dónde se agrupan todos los datos, izquierda, derecha o al centro, como debe de ser toda encuesta. Entonces, justo les decía, cuando ustedes hagan su tesis o una maestría y quieran hacer una investigación, su hipótesis siempre debe de marcar que todo vaya hacia el centro. Si se desvía a la izquierda o a la derecha, debe de ser porque así ustedes lo querían. Por ejemplo, decir eh, que en cierto estudio todas las personas tienen poco internet, pocas tecnologías. Y entonces cuando ustedes lo descubren, sí descubren que hay una asimetría hacia, por ejemplo, en este caso, la izquierda, donde son personas con poco acceso a la tecnología. Entonces ustedes tenían la razón, su investigación está bien. ¿Sí queda un poco más claro, Abril, o es confuso todavía? De todas maneras, lo voy a repasar con ejercicios, pero mi explicación sí te deja un poco más claro lo que es, o todavía no.
Me parece que sí fue Abril la que preguntó, ¿verdad? Ah, sí, profe, sí me quedó claro. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, se dan cuenta, ahorita en esta sesión estoy como sí explicando todo para que nadie se pierda. Ya estamos a 2 semanas de terminar, esta más otras 2, y ya estamos listos para el examen. Entonces, ahí está distribuida. Estamos nosotros ahorita en la semana número 11, recién llegados de nuestro descanso vacacional o de nuestro periodo. Hoy, 6 de abril, iniciamos con nuestra sesión y verán que ya no hay días feriados. Y justo la semana número 14 es cuando ya damos por finalizada la asignatura. Y nuestro examen todavía no sabemos cuándo esté programado. Podría estar programado para el 27 o para el 30. Yo, de todas maneras, el día 23, bueno, este es un calendario muy sencillo, no hay ningún problema. De este lado les pongo cómo son los temas que vamos a ir abordando. Y yo lo que tengo planeado para la semana número 13 es una simulación de examen. Lo que podríamos hacer es separar el examen en dos. La primera hora, destinarla a un repaso de actividades y la segunda hora para que ustedes hagan el examen sin problemas. Normalmente yo lo que hago es en la simulación únicamente darles el tiempo para que hagan el examen. Ya lo habíamos hablado, no me acuerdo quién lo sugirió la vez pasada, que la primera hora fuera de repaso y la siguiente hora fuera del examen. Otra cosa que podríamos hacer sería hacer lo contrario, la primera hora el examen y la segunda hora el repaso. Una vez que ya ustedes ven las preguntas que van a venir, a lo mejor les surgen las dudas o de forma previa me dicen cuáles son sus dudas. Me adelanté hasta la última parte, semana número 13, pero ahí les pongo todos los temas que nos faltan. Hoy tendríamos que revisar conjuntos y tipos de muestreo. Es por eso que les digo que la sesión de hoy es algo pesada, por el hecho de que no solo es revisar lo que ya vimos, sino también un tema nuevo. Entonces, esos serán los temas que vamos a estar abordando. Ese calendario lo voy a estar poniendo a partir de hoy en todas las clases para que vayan ubicando los temas y qué es lo que deberíamos de aprender. ¿Ok? Entonces, así estaría estructurada las últimas clases. Otra vez pregunto si hay dudas, compañeros. ¿Alguna duda? Estos temas son a los que apenas vamos a ver, ¿eh? ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros? Sobre el curso en general. ¿Alguna duda? Profe, ¿cuáles Profe, eran los temas que iban a venir en el examen? Perfecto, me regreso rápido al diagrama. Ahí está. Van a venir ejercicios de media, moda y mediana. Eran los Idea que rosas y los cafés, ¿no? Perfecto, muy bien. Gracias, Miguel. Tal cual. Justo lo que acaba de decir el compañero Miguel, de todas maneras los iba a recapitular. Media, moda y mediana es donde les doy una tabla y les digo calcula la media, moda y mediana. Luego les puedo dar otra tabla o una serie de datos desagrupados y les pido desviación media, varianza o coeficiente de variación. Y por último, que es medidas de forma, les digo, ¿dentro de qué porcentaje se encuentra el 80%, el 60%? Eso se refiere a medidas de forma. Cuando yo hago mi gráfica o simplemente haciendo la fórmula que es obtener la desviación estándar, y sé que cuando yo multiplico 2 veces la desviación estándar, ahí se encuentra el 80% de mi población. ¿Okay? Esos son los temas. Después van a venir distribuciones de probabilidad. Ahí les pongo ejercicios de probabilidad, lo voy a decir, probabilidad binomial, que es simplemente cuando les doy una tabla de verdaderos y falsos. Entonces ahí es probabilidad discreta. Y continúa cuando les doy una serie de datos y les pido que calculen la probabilidad. ¿Okay? Aparte de esos temas, los que había dicho Miguel, del lado derecho de color café, análisis combinatorio, combinación, permutación y ordenamiento, conjuntos y diagramas de Venn, que sería poder identificar en los diagramas cuáles son las personas que encajan dentro de la pregunta. No te preocupes, ahorita vamos a un ejercicio sobre eso. Y tipos de muestreo, que también lo vemos el día de hoy. ¿Ok? ¿Dudas, compañera? ¿Dudas? No, profe, gracias. Perfecto. Muy bien. profe, ¿sí me ¿Sí te escucha? escucho? Sí, claro, te escucho. Le quería preguntar más o menos de qué era lo de regla empírica porque ya no me acuerdo. La regla empírica, no sé si recuerdas la regla de Chebyshev, decía que si tú calculas la varianza y la multiplicas por tu promedio, te va a decir hacia dónde está el 80% de las personas. ¿Okay? Por ejemplo, otra vez, hago una encuesta aquí sobre su cantante favorito, ¿no? O les doy 4 opciones de cantantes y ustedes los eligen.
Lo que yo supongo, es mera suposición, es que todos ustedes van a tener gustos parecidos. Obviamente se van a distribuir de forma normal, pero va a haber algún grupo que cuando yo lo diga van a decir, de todos es el menos peor, a lo mejor, y yo doy nombres que no les traen gran relevancia. Entonces, la curva va a estar donde algunos de ustedes van a estar ahí en el centro. Lo que dice la regla empírica es, siempre el 80% va a estar en el centro. Eso es lo que me dice. Ok. Sin importar si está alineado a la derecha o a la izquierda. El 60% únicamente elimina a los finales, a los extremos finales. Entonces, únicamente yo multiplicando la desviación estándar por el promedio, puedo decir cuánto es la cantidad de personas que cumplen el 80% o cumplen un requerimiento. ¿Ok? De todas maneras, si quieres, hago un ejercicio en la semana número 13. ¿Vale, Ok, muchas Claudia? gracias, profe. No, de nada. Sí, Muy bien. sí, Victoria, pero bueno, gracias, profe. Ay, perdóname, es que vi otro nombre. Gracias, Victoria, ya reconocí el nombre. Muy bien, Victoria. En este caso, vamos ya a como tal iniciar con las temáticas que vamos a ver el día de hoy, que sería conjuntos y tipos de muestreo. Muy bien. Cuando hablamos de conjuntos, los conjuntos nos ayudan a agrupar de mejor forma todos los datos que podamos llegar a tener. En este caso, les pido que lean el ejercicio que les pido ahí. ¿Ok? Entonces, lo voy a leer yo primero. Luego silencio tantito el micrófono para que ustedes lo lean por su cuenta y intenten llegar a si tiene sentido el problema o no y cómo lo organizarían ustedes en una tabla, en un mapa, en lo que ustedes quieran. Dice, en un centro de trabajo se realizó una encuesta a 100 personas. 60 de ellas se les preguntó si participaron en la toma de decisiones y ellos dijeron que sí. Otros 40 no estuvieron de acuerdo con los resultados obtenidos, perdón. 50 de ellos no están satisfechos con los resultados y 10 de ellos no están satisfechos, pero sí participaron en la toma de decisiones. Entonces, a lo mejor no lo leí de la mejor forma. Les pido a ustedes que lo lean y me digan si tiene sentido, si cuando ustedes hacen la suma de personas, les da esas 100 personas encuestadas, o les sobran, o les faltan, o no entienden para nada el problema. ¿Ok? Entonces, silencio el micrófono un minutito, nada más para que ustedes lo lean y lo intenten analizar. ¿Vale? Si lo logran organizar y me dicen, profesor, yo ya le entendí, la idea es esta, mejor. Pero si no, con que lo lean y lo logren comprender, porque si es un tema un poco complejo, pues ya me lo dicen, ¿vale? Entonces, silencio un minutito para que ustedes lo puedan leer con calma. Perfecto, compañeros. Entonces, alguien que tuviera mejor dicción que yo, alguien que lo haya entendido, que lo haya comprendido y que me pudiera explicar de qué era el problema. En este caso lo que quiero es ordenarlos y agruparlos para saber exactamente si les pongo nombres, Juanito, Pedrito, Luis, lo que sea, los pudiera yo tener bien visualizados dónde está cada uno. ¿Okay? ¿Alguien le entendió el problema o es muy confuso? ¿Alguien le entendió el problema o es confuso? Profe, yo lo ordené así como en un diagrama Ajá. de como ¿Te ven? la última clase
que lo estábamos viendo. Muy bien. Y pues los circulitos los puse como encima porque está hablando de que 50 no están satisfechos. Bueno, por ejemplo, el del 10 no están Ajá. satisfechos, pero participaron en la toma de decisiones. Ujú. Entonces, o sea, como que, es que no sé cómo explicarlo. Bueno, pero ya por ahí tú visualizaste que el diagrama de Venn era la mejor forma. Hasta ahí vas bien. Sí. ¿Vale, Abril? Muy bien. Otra cosa que hay que revisar en este caso es el hecho de que, por ejemplo, si yo intentara sumarlos de alguna forma, por ejemplo, 60 más 40, pues ya me dan 100, pero de ahí hay otros 50. Entonces yo tengo que entender otra cosa que dijo la compañera Abril, es que unos están adentro de otros círculos. ¿Ok? Dime, Natalia. Yo lo analicé como en el problema que habíamos visto que se tenían que elegir a ejecutivos que estaban dentro de una empresa en donde unos permanecían y otros no permanecían y hacían, perdón, hacían referente a una fórmula, no me acuerdo de cuál probabilidad era, pero Ajá. como la fórmula es P, paréntesis, A1 o B1 y se cierra Perfecto. paréntesis. Y es Ok, donde ya ponemos la probabilidad de cada uno. muy bien, tal cual. Entonces, las dos están en lo correcto, tanto Abril como Natalia. Abril lo que dice es, yo ocuparía diagramas de Venn para poder agruparlos. Y lo que dice Natalia es, yo entiendo que de ahí unos están inmersos en otro, que o votaron por una o estuvieron en otra, pero pertenecen a la misma encuesta. Entonces, ambas compañeras también. Para esto, obviamente, voy a meterme con diagramas de Venn. En este caso lo pongo. Recuerden que a este tema le llamamos conjuntos y diagramas de Venn. Lo que intento explicar aquí es que cuando nos den un enunciado, probablemente, bueno, elegí mal la palabra, cuando nos den un enunciado y nosotros queramos descubrir la probabilidad, entonces tal vez no lo veamos a simple vista y creamos que son demasiadas las personas y no concuerda con el enunciado, no sé si me explico. En este caso, yo a simple vista al leerlo, no logra quedar claro. Hay otros ejercicios que podrían revisar que se llaman de diagramas de Venn, que normalmente se hacen en los exámenes de ingreso a universidad, en los exámenes de aptitudes, etcétera, donde les dicen, hay 20 niños. De esos 20 niños, 3 van a clases extracurriculares de inglés, otros 4 de danza, otros 20 de piano, 5 toman ambas, etcétera. Y entonces ustedes tienen que ir descubriendo con un diagrama de Venn cómo están estructurados. En este caso, yo decidí hacer un diagrama como el que pueden ver a la izquierda, donde se muestra un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Aparte pongo el universo recuerden que serían todos, en este caso las 100 personas. Dentro de ese cuadro, que ustedes pueden ver como de color beige, de color café, dentro de ese cuadro deben de sumar 100 personas. Si no suman 100 personas, ya hice algo mal. Y después nada más para recordar puse el apóstrofe, que es el complemento de A, todo lo que no es A. ¿Ok? Entonces les pongo el diagrama, otra vez les vuelvo a repetir, intenten revisar si ahora sí con ese diagrama ustedes pueden ir metiendo a las personas con el propósito de ver si ya los podemos tener bien estructurado. Entonces, otra vez, esta vez voy a dar 30 segundos, vean el mapa, intenten ahí meter a las personas y me dicen si sí queda un poco más claro con ese diagrama que les acabo de proporcionar o si todavía es confuso. Profe, y por ejemplo ahí las 50 personas son como, bueno, quedaría como en el universo, ¿no? Las 50, ¿qué? Las que no están satisfechas. Ok, si tú las quieres poner afuera también estaría bien, me parece interesante, pero de esas 50 que no están satisfechas, hay un conjunto de 10 que no están satisfechos y que no participaron. Entonces, nada más tomen en cuenta esos 10 que son un subconjunto de los 50. No sé si quede claro o se confundía. Bueno, yo lo pondría como C, ¿no? Ah, perfecto, Miguel. Sí, Miguel. Sí, perfecto, Miguel. Entonces, a ver, inténtalo y ver si te queda el diagrama. Entonces, más, no se preocupen, ahorita lo voy a volver a explicar cada cosa y luego lo explico paso por paso. Entonces, por ahí nada más le estoy dando pistas porque ahorita lo voy a explicar más a fondo, ¿vale? Entonces, inténtenlo, 30 segundos, por favor, y nada más es meter los números ahí dentro de nuestro diagrama.
Perfecto. Me dicen si ya pudieron meterlos dentro del diagrama o todavía no le entienden. Si no le entienden, escríbanlo en el chat y ya los leo para saber. Si no me dicen ahorita que no le entienden, probablemente yo me vaya un poco más rápido de lo normal y eso no sería bueno. Entonces, por favor, me detienen si todavía no queda claro para poder explicarlo con más calma. Ok, entonces, ¿sí queda claro o no, compañeros? ¿Sí queda claro o no? Perfecto, empiezo a leer sus mensajes. No mucho, perfecto. Gracias. Entonces, ahorita lo explico con más detalle. Muy bien. Entonces, en este caso, me dicen si pueden ver la pantalla. La perdí yo de vista por un momento. Me dicen si Sí, pueden ver la pantalla. profe. Sí se ve, profe. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces lo decidí acomodar así. Revisen si es parecido a lo que ustedes hicieron o si no tiene nada que ver. Por favor, revísenlo. En este caso, lo que yo decidí hacer es, dentro de mi conjunto A, al que yo le llamo A, voy a poner a todos los que participaron en la toma de decisiones. Únicamente a los que estuvieron involucrados en tomar ciertas decisiones. B, son los que participaron y aparte están de acuerdo con los resultados obtenidos. Y aparte, el C es lo que no están de acuerdo. Me parece que este C lo identificó fácilmente Miguel, que decía que en vez de ponerlo afuera o en el universo, lo establecía así. Obsérvenlo y vean cómo se cumple cada una de las cosas que habíamos mencionado. Por ejemplo, yo aquí en el grupo C, que serían las 50 personas que no están de acuerdo. Entonces, si yo lo sumo 40 más 10, son 50. Pero no solo eso, sino que de estos 50 existen 10 que no están de acuerdo, por eso están dentro del círculo rojo, pero sí participaron. Entonces están dentro del círculo A, donde es los que sí participaron. Y estos 20 son los que participaron, pero ni están de acuerdo y tampoco están de acuerdo. Simplemente tomaron decisiones y les da relativamente igual. Entonces, aquí me parece que en este diagrama ya podríamos ubicar exactamente a las personas. Vamos haciéndolo con calma, el ejercicio, y entonces yo aquí tengo mi conjunto. Y si no, si quieren me regreso al enunciado para que vean de dónde saqué cada uno de estos números. A son el número de personas que están de acuerdo, B son los que están de acuerdo y participaron, y C los que no están de acuerdo. Entonces, lo voy a colocar. Si yo pongo el conjunto A, ¿cuánto deben de sumar todos los números que yo ponga aquí? Si yo los tuviera que sumar, ¿cuánto me debe de dar? 50 60. por adentro. 60, ¿no? 60. 60, ¿no, Miguel? Presenta. Muy bien, Paola. Perfecto, 60. 30 más 20 más 10 me da 60. Se cumple que en mi conjunto A hay 60 datos, ¿ok? Perdón. Otra vez, yo podría separar y en vez de poner 10, poner el nombre de Miguel, Paola, Victoria, Abril, aquí. En vez de poner un 10, pongo el nombre específico de cada uno, ¿ok? Muy bien. Después me dice, de estos 50, de estos 60, perdón, de estos 60, 30 participaron. Entonces, tengo que agarrar 30 de aquí. Participaron y sí están de acuerdo. Listo. Porque participaron y están de acuerdo. ¿Ok? Después me ¿No dice, eran 40 ahí? ¿40? No, 30, no, a ver, Dice, déjame. de ellos 40 están de acuerdo con los Entonces ya me resultados equivoqué. obtenidos. A ver, déjame, regreso, a lo mejor y la regué. De ellos 40 están de acuerdo, sí. Entonces, vamos a corregirlo de una vez. Sirve que lo hacemos, perdónenme, siempre hay un error. Entonces, en este caso, voy a cambiar aquí 40. Aquí pongo 40, listo. Por lo tanto, de este lado van a quedar únicamente 10. Y listo, si están de acuerdo, es más, me regreso a un instante previo donde los muestro todos. No, aquí también me falta corregirlo. Listo, si ahí lo ven,
coincide. ¿Ok? Tengo 40 más 10 serían las 60 personas. Y como bien hicieron la aclaración, no eran 40, eran 30 las personas que están de acuerdo, Entonces, continúo, ahí está el círculo B, 40 que sí están de acuerdo, y de eso tengo 50 que no están de acuerdo, 50 no están de acuerdo, pero de esos 10 sí tuvieron que tomar decisiones. Entonces, no sé si quede más claro. En este caso puse el A apóstrofe, pero si se dan cuenta, todo lo que no sea A, ¿cuánto sería? Todo lo que no esté dentro del círculo A, ¿cuánto sería? Todo lo que no sea A, ¿qué sería? Serían 50, ¿no? 50, muy bien. Porque, no, 50 no, un poquito menos, compañero. Serían 50. 40, ¿no? 40, Son 60. exactamente. Aunque se estén metiendo los otros 10 que sí votaron. Pero esos 10 están dentro de A, ¿estás de acuerdo? Y yo quiero todo lo que no sea A. Todo lo que no sea A es todo lo que sale afuera de la esfera. Afuera de la esfera de A. Entonces, afuera de esta esfera, déjame meto. Afuera de esta esfera, los 40 no están. Incluso lo que yo pude haber hecho para que fuera más sencillo es hacer un subconjunto aquí que se llame C, donde únicamente entren los 10 que no están de acuerdo. De estos 50, 60 no están de acuerdo, 40 no, y 40 serían lo que no es A, que serían todos los que no estuvieron en las tomas de decisiones. Y eso Todos yo los que saqué no. fuera para no dividirlo, ¿no? Exacto. Pero en ese caso lo quise hacer así como para que viéramos que existen relaciones, subconjuntos, etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿A qué se debe esto que estoy haciendo? Para no tener que hacer esto que se llama conjuntos y diagramas de Venn y no tener que meternos más a fondo, para eso existen las muestras. Significa que yo no tendría que revisar a las 100 personas y cómo están ordenadas. Me ahorro esa parte y mejor elijo una muestra. Elegir una muestra implica únicamente seleccionar a lo mejor a una persona de cada cosa. Uno que estuvo de acuerdo y estuvo en la toma, uno de los que no estuvo de acuerdo y estuvo en la toma, y uno que no votó ni a favor ni en contra, ¿ok? Pero que sí tenía que ver en la toma de decisiones. Entonces, para no tener que hacer esto de diagramas de Venn, lo explico nuevamente, vamos a hacer algo que se llama muestreo. El muestreo es seleccionar de manera clave a algunas personas para que así yo, a partir de una muestra, deduzca lo que le va a pasar a toda la población. Entonces, no se preocupen. Este ejercicio únicamente es para que vean que cuando yo estoy haciendo un estudio o una encuesta, siempre me van a hacer relaciones. Si yo las quiero entender, puedo hacer un diagrama de Venn. Si no me quiero complicar, entonces elijo una muestra. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta este momento, compañeros? Me parece que algunos sí lo entendieron. Sí, tengo una duda. Sí, claro, dime, Paula. Por ejemplo, aquí donde dice A, B y C, que dice 60, 30 y 50, Ajá. sumando esos números, ¿no tendrían que dar las 100 personas o porque ahí no sale? No. Ajá, muy bien. No. No te tienen que dar porque justo el conjunto, las 30 que están mal, ahorita lo voy a corregir de una vez. Este 30 debería de ser 40. Ahora sí. Porque ese 40 está adentro del 60, por lo que acabamos de explicar. Entonces, por eso justo lo que les decía es revisen y no tiene nada de sentido, tal cual lo acabas de decir, porque de repente cuando yo los empiece a sumar, me va a dar más de las 100 personas, pero eso nada más es porque el 40 es un subconjunto del 60. Entonces, de estos 60, 40 está adentro. Y de estos 50, 10 están adentro de estos 50, 10 están adentro de este 60 y estos 40 están por completo. Entonces, serían 60 más los 40 que me quedan acá abajo, ahora sí me darían los 100. ¿Vale, Paula? Entonces, ¿sí queda claro o no? Sí. ¿Sí? Te digo, no da porque son subconjuntos, están adentro de. Por ejemplo, aquí de estas 60 personas está Paola, pero también estás acá, porque a lo mejor y tú eras directiva y tú participaste en la toma de decisiones. A ti te preguntamos y tú dijiste, sí, yo estoy de acuerdo con eso, y aparte estás conforme con el resultado que se tuvo, que es tal cual lo que decía Natalia. En este caso sería A o B, por eso ya lo aclaraba así, que ella lo vio como hizo esto, pero también está en esta. ¿Okay? Entonces, por eso Natalia acertadamente dijo que ella lo había visto como intersección de conjuntos. Muy bien. Dime, Miguel. Sí, profe, mil gracias. No, de nada. No, yo no hablé, profe. Ah, perfecto. Es que como vi que se movió tu icono, bueno, que respiré o algo así, perdón. No te preocupes. Muy bien. Seguimos.
No se preocupen, ejercicios de estos, de conjunto solo va a venir la parte sencilla, que es la que vimos antes. De todas maneras, si vinieran de estos, los practicamos previo. ¿Ok? Este ejercicio que acabo de ver es únicamente para poder acercarnos a tipo de muestreos. No sé si Profe, ustedes han... Sí, te escucho. perdón. No hay problema. ¿Qué? Ya no van a ser ejercicios como el anterior, entonces, No, a mí sí no, me no, no. gustaría hacer alguno otro. Ah, perfecto. Hacemos otros un poquito más sencillos, donde les pregunta entonces cuánto es el conjunto C, pero sí lo tendría que explicar muy bien en el examen. No los quisiera meter en el examen, de todas maneras lo practicamos aunque no vengan en el examen, y si fuera a venir, sería porque lo diseñé muy bien, porque es fácilmente confundirse en estos, y no me gusta como meter, sé que parece que sí, porque en el examen anterior hubo varias confusiones, pero justo por eso no me gusta meter preguntas de estas donde varía mucho lo que uno entiende y lo que otro entiende. Entonces lo revisamos, aunque probablemente no venga en el examen. ¿Vale, Paula? Ok, perfecto. Vale, gracias. Perfecto. Entonces, perdónenme. No sé si han notado que justo como lo he ido llevando es, nosotros necesitamos análisis combinatorio para poder entender la probabilidad. Y una vez que quiero entender la probabilidad, si yo quiero seleccionar mis datos, no los puedo seleccionar nada más los que me dan, los tengo que organizar, en este caso, en conjuntos. Si no le entiendo a conjuntos, entonces me voy a tipos de muestreo. Si no conozco estas 4 herramientas, todo lo que sigue, que es distribución de probabilidad, se nos va a hacer horrible. Viene la peor parte del curso de las últimas siguientes 2 semanas, es la parte más difícil, es donde realmente ustedes recuerdan esta parte de preparatoria donde no le entendían nada, que hasta el momento espero que sí le estén entendiendo, pero mientras más nos vamos acercando a distribución de probabilidad, más complejo se empieza a volver. Si entendieron distribución normal y tabla de frecuencias, se les va a hacer más llevadero, ¿ok? Entonces vuelvo a repetir, vi conjuntos como una herramienta, pero en caso de que yo no quiera ocupar conjuntos, siempre me puedo ir al tipo de muestreo. Significa elegir solo algunos del todo, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunos pros de ocupar conjuntos, perdón, muestras. Me adelanté. Ahí está. Dice, imaginemos que nosotros estamos fabricando algún medicamento, ¿no? Nos toca la publicidad dentro de un producto. Nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo este producto, lánzalo y necesito que le hagas una buena campaña. Ustedes tendrían que preguntar algunas cosas que estén, que se puedan basar en hechos. Entonces, a lo mejor van al centro de investigación, oye, ¿qué porcentaje de validez o qué porcentaje de eficiencia tiene tu producto? Y ya te dice la persona, no, un 80%. Ustedes tendrían que entender que ese 80% significa que de cada 10 a 8 les funciona. Si yo les pusiera a 5 personas, ¿en cuántas personas va a funcionar el producto? Si tiene un 80% de eficacia, tal y como me lo mencionaron a lo mejor en el centro de investigación, si tuviera el 80% y se lo hicieron a 5 personas, perdón, a 6 personas, ¿cuántas personas sí bajarían de peso según el dato que me dieron ellos? ¿Cuántas personas? 4, bueno, casi 5. 4.8 personas. Gracias, Lida. 4.8. Como no lo puedo dejar en 4.8 porque las personas son un dato de variable discreta, entonces lo tengo que elevar al siguiente. En este caso, 5 de cada 6 personas pierden peso. A partir de este análisis, si ustedes fueran de mercadotecnia, cada uno de ustedes ocupará lo que mejor le funcione. 8 de cada 10, 5 de cada 6, y 5 de cada 6 no es una mentira. Si llegara alguien a una demanda de no, es que ustedes prometen que son 5 y yo y otras 5 personas lo hicimos, a lo mejor ustedes tendrían base, no, pues es que son 4.8, a lo mejor tú perteneces en el otro 20%, etcétera. Entonces, justo esto que estamos haciendo es no tener que hacer la prueba dentro de 1,000,000 de personas para poder afirmarlo. Tal cual con la vacuna del COVID, se vacuna en ciertos muestreos de poblaciones aleatorias, de poblaciones al azar, y ven si funciona. Población que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene ningún problema, que tiene sobrepeso, en fin, se escoge una muestra que esté variada y entonces ya se puede llegar a una validación o una eficiencia de 80, 90, 99%. ¿Ok? Entonces, a eso queremos llegar, a lograr determinar que con un porcentaje, con una muestra, tenemos el todo. ¿Ok?
En este caso, cuando nosotros tenemos los datos únicamente no son personas, también puede ser dinero, puede ser todo un conjunto de familias, puede ser, por ejemplo, un país, puede ser una ciudad o una empresa, como ya lo habíamos visto, y entonces a esto se puede referir mi población. Ya lo habíamos hablado, me parece que cuando yo hacía una encuesta, a lo mejor, o ustedes hagan una encuesta en su casa, a lo mejor de qué vamos a comer el viernes, qué vamos a comer el sábado, ¿no? Ahorita que están a lo mejor todos reunidos, se somete a votación. Ustedes son la población. Y de ahí pudiera ser que una muestra que son sus papás al final deciden. Pero si no, podría ser de que todos decidan. Una población se puede cerrar a 5 personas, porque ustedes depende todo lo que se vaya a organizar. Una empresa que a lo mejor tiene 120 personas, 1,200 o 5,000 personas, esto es una población, es el todo. Un país, por supuesto, es una población, donde a lo mejor el Estado de México, la Ciudad de México, es la población. Yo quiero hacer un estudio sobre la Ciudad de México, pero no puedo encuestar a los millones de personas que viven en la Ciudad de México. Tendría únicamente que tener una muestra y a esa muestra hacerles las preguntas. Una institución o una universidad, un grupo como ustedes, podría ser la población. Yo de esta población, que es su grupo, podría seleccionar solamente a 5 personas, hacerles una prueba y a partir de ahí inferir, porque recuerden que estamos en probabilidad, en estadística inferencial, inferir o destacar cómo es que se comporta todo el grupo. ¿Okay? Entonces ahí vienen dos definiciones: la población, conjunto de sujetos sobre el cual se realiza el estudio, y la muestra es un subconjunto de la población sobre el que se toman los datos. Entonces, aquí ya va a quedar un poco más claro del por qué vimos diagramas de Venn. Si yo hago la prueba sobre la población, voy a gastar mucho dinero, voy a gastar muchos recursos. Entonces, por eso, si aquí tengo la población, voy a tomar un subconjunto, y entonces observen cómo ahí tengo mi muestra en un diagrama de Venn. Entonces, el yo hacerla sobre la muestra y no sobre la población me va a traer unos beneficios como menor cantidad de gastos, menor tiempo en el que tengo que estar haciendo encuestas, investigaciones, mayor seguridad en los datos que estoy recogiendo, y que hay que tomar en consideración que hay veces que es imposible realizar un estudio sobre toda la población. ¿Okay? Entonces recuerden, nosotros hace rato vimos un esquema, un diagrama de Venn que tenía varias secciones. Yo podría seleccionar uno de cada una de las decisiones, o, por ejemplo, tomar a la muestra B, a los que estuvieron de acuerdo y que participaron, y en ellos me enfoco. Ya que hice mi diagrama, digo, no quiero hacer el estudio sobre todo, nada más lo voy a hacer sobre la muestra B. La muestra B de nuestro ejercicio anterior eran las 40 personas que estuvieron de acuerdo y estuvieron en la toma de decisiones. Entonces me centro en ellos y en ellos hago mi investigación. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento, compañeros? ¿Cómo ven el tema? ¿Alguna duda? No sé si ha sido un poco confuso. ¿Cómo hemos llevado? Profe, Sí, te escucho. a mí Abril. nada más me quedó duda cómo sacó el 4.8 hace ratito. Porque era 6 por 0.8. Bueno, así lo hubiera hecho yo. No encuentro mi calculadora. 6 por 0.8. Yo lo hubiera hecho así. Déjame ver cuánto da. 6 por 0.8. Sí, 4.8. 6 porque es la cantidad de personas que tenía. Dijimos, ¿qué pasaría si a 6 personas yo les hago el estudio y es una eficacia del 80%? Sería 6 por 0.8. ¿Vale, Abril? Ok, y 4.8 significaría como la... Las personas. Ok. Son 6 personas. ¿Cuánto sería el 80% de 6 personas? Son 4.8. Como habíamos dicho Y se que redondea las 5. personas... como las personas son un dato discreto, por eso las redondeé. ¿Vale, Abril? Ok. Sí, profe, gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, en este caso, aquí pongo algunas de las definiciones que van a venir en el examen: qué es la población objetivo, qué es la unidad de muestreo, qué es un esquema de muestreo y cuáles son las formas de muestreo. En este caso, la población objetivo es la población a ser estudiada, no hay mucho que pensar. La unidad de muestreo es tal cual lo que acabamos de ver, Abril, que me decías 4.8, que es personas, ¿no? Entonces, la unidad pueden ser personas, pueden ser dinero, en dólares, en pesos, en euros, lo que ustedes quieran. Puede ser kilogramos, puede ser una distancia en metros, puede ser tiempo. La unidad es en qué voy a medir lo que estoy recolectando. El esquema es ya tenerlo listado, y vamos a entrar a esta parte de las formas de muestreo. ¿Cuántas formas hay de elegir? Por ejemplo,
Si yo quisiera a 5 personas para hacerles una encuesta en este momento, es ficticio obviamente, si yo quisiera a 5 personas, ¿cuál sería la mejor forma? ¿Ustedes cuál imaginan que sería una forma de que yo seleccione una muestra de ustedes? Díganme alguno, lo que ustedes crean. ¿No, nadie? O sea, si yo quisiera elegir 5 de ustedes al azar, o ustedes pónganse en mi lugar, ustedes son el docente, ¿cómo elegirían a 5 al azar? Dime, Abril. Podría ser de, no sé, con el Sí. promedio, Perfecto. tomar como los más altos o los de en medio. Muy bien. Esto que acabas de decir es uno de los que es más complicado de entender. Entonces, quédate con esa reflexión porque nos va a servir ahorita. Entonces, lo que comenta Abril es que si yo quisiera escoger a 5 personas, a lo mejor porque me piden a mí, oye, vamos a mandar a 5 a una competencia de conocimientos, ¿no? Entonces, obviamente, si yo soy listo, pues agarro a los 5 mejores promedios y a esos son a los que mando. No fue tanto al azar. En este caso fue basado en un aspecto específico que fue el promedio. Otra, no sé si les ha tocado en algunas clases donde les dicen, cuéntense del 1 al 5. Y entonces ustedes van contando 1, 2, 3, 4, 5. Y ya juntan unos con unos, 2 con 2, 3 con 3, así. Esa sería otra forma. Otra es que yo agarre la lista y de repente ponga mi dedo en algún punto y diga, Lida, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Por ejemplo, esto que acabo de hacer fue puramente aleatorio. Veo aquí a todos los compañeros y a lo mejor me centro en Lida y entonces le escojo a ella para que vaya a hacer la prueba. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos con las formas de muestreo. Las formas de muestreo son de dos tipos, no probabilísticas y probabilísticas. Claro, dime. ¿Le puedo regresar tantitito? Nada más le tomo foto y ya le quita. Sí, no te preocupes. Entonces, cuando hablamos de cómo poder elegir las muestras, listo. Gracias, Paula. No, de nada. Cuando elegimos las muestras, pueden ser de forma no probabilística y probabilística. Entonces, palabras muy rimbombantes, palabras muy exageradas, para algo muy sencillo. El muestreo no probabilístico es cuando no me baso en nada. Simplemente es lo que yo quiera, a mi conveniencia. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer este estudio del fármaco. Entonces yo agarro, o soy de mercadotecnia y no quiero hacer chamba en ese sentido de andar investigando y buscando. No, yo le invento. 9 de cada 10 personas funciona el fármaco. ¿Cómo lo sabes? Porque yo casualmente puse a 9 personas, funcionan 10 de cada 10. Porque yo escogí a 10 personas que tenían buenos hábitos alimenticios, que hacían ejercicio, que comían bien, y aparte les di este suplemento. Entonces, mi encuesta no es que haya salido bien, sino que yo elegí de forma a mi conveniencia a las personas. Por ejemplo, no sé si hay veces que han visto alguna encuesta y ustedes dicen, pues, ¿a quién le preguntaron? No creo. Por ejemplo, si dijeran, no, el mexicano promedio gana 50,000 pesos al mes, ¿no? Y ustedes digan, pues, ¿a quién le preguntaron? Porque ahí está una escala que a lo mejor y no es accesible para todos, ¿no? Deberías de tener cierto nivel de estudio, cierta experiencia para llegar a ese sueldo. Entonces, las muestras no probabilísticas básicamente son por conveniencia, cuando nosotros no conocemos a nadie y son a las personas que les preguntamos. Mucho el muestreo no probabilístico sucede cuando no tenemos la facilidad de llegar a otras personas. Imaginemos que yo les pido, o no sé si alguna vez les tocó en la primaria o en la secundaria, de vende este dulce, o vende 5 dulces a personas. Si ustedes no eran muy sociables, pues agarraban, llegaban a su casa, me mandaron vender estos 5 dulces. Ya, sus papás les daban los 50 pesos de los dulces y ya lo daban en la escuela. Otros de ustedes, que a lo mejor si eran más sociables, sí podían salir y convencer a las personas de comprar el boleto, el dulce, lo que ustedes quieran, ¿no? La rifa, lo que sea. Si no somos muy sociables, obviamente es más complicado ir a hacer encuestas, ir a hacer entrevistas, ir a hacer investigación. Para eso existe el muestreo probabilístico, que el muestreo probabilístico sí se basa en que yo tenga que ir a hacer mis pruebas sin importar mi círculo de confianza. En este caso es que yo salga al campo y encueste a personas de forma aleatoria o en determinadas zonas. Existen 4 tipos de muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es el que ya se basa en reglas para poder definir, pero jamás van a ser a personas allegadas, ¿ok? Tiene que ser unas personas que no conozcamos o dentro del sector de la empresa. Si yo conozco a alguien, a esa persona no la podría entrevistar
porque ya estaría yo haciendo algo malo. A menos de que sí tengamos la capacidad profesional de separar y cuando yo le pregunte si está a gusto con la empresa, me vaya a contestar de forma verídica. Muy bien. Vamos a ver los 4 tipos de muestreo. Bueno, aquí estoy poniendo los pros y contras. En este caso no vamos a ocupar el muestreo no probabilístico. Dime. ¿Me puedes regresar tantito, por favor? Sí. Listo, ahí está. Gracias. No, de nada. Muy bien, si me voy muy rápido me dicen. Todavía tenemos tiempo. Entonces, muestreo no probabilístico y muestreo probabilístico. En este caso quiero que revisemos los 4. Justo la actividad que tenemos que realizar durante la sesión y hasta la siguiente sería una de muestreo. ¿Cómo fueron con la entrega? ¿Ya entregaron la mayoría? Me parece que ya se cerró la plataforma. Yo la vi ayer y todavía faltaban 2 equipos. Ya todos entregaron la actividad anterior. Entiendo que pasó el periodo vacacional y ya hasta a mí se me olvidó cuándo era la fecha de entrega. ¿Cómo van con su entrega anterior, compañeros? Profe, pero Ajá, ¿todos lo teníamos que subir o con que lo subiera un integrante del equipo ya se...? Porque Ajá. en mi equipo pasaron el formato y archivo? dijeron, no, pues yo lo subo. Ajá. Pero pues ya los demás no lo subimos, entonces ya no supe. No, tal cual, Paula, con que uno lo suba es suficiente. Ok. Por eso les digo, en este caso es en equipo, 1 y listo. Ok, gracias. ¿Vale? No, sí, entonces si uno de tus compañeros ya lo subió, ya tienes tú tu actividad con tu nombre. Pero había 2 equipos que faltaban, nada más quiero saber si ya lo subieron o si todavía no. Y también déjenme reviso, ¿alguien recuerda la fecha? Yo también olvidé la fecha y no la tengo registrada aquí. ¿Alguien recuerda la fecha? Si no, ahorita me meto rápido a la plataforma, pero recuerda la fecha de entrega, si era para hoy, ¿verdad? Si era para hoy, o no lo recuerdan tampoco. Sí, profe. Sí, profe, era para hoy. Sí, era para hoy, ¿verdad? Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, esta actividad, recién llegamos, entonces, es una actividad muy sencilla que habla sobre muestreo, y esta actividad va a ser en individual, ¿okay? Esta actividad sí cada uno de ustedes la va a poder subir. Si quieren trabajar en equipos, yo no tengo ningún problema, ya saben, en la portada ponen quiénes la hicieron para que no haya ningún problema, para que no crea yo que se copiaron, y entonces cuando ustedes la suben, la tienen que subir de forma individual, ¿ok? Entonces, nada más déjenme ver cuántos ya entregaron. Me parece que ya entregaron todos. Sí, ya están todos entregados. A, B, C, D, E, F, G, H. Listo, sí, entregaron todos. Muy bien, compañeros. Entonces, ahorita en un momento más les doy la actividad, es individual, entonces ya cada uno, el que quiera entregarla, puede hacerlo, y si no, no hay problema. ¿Okay? Bueno, ya saben que va descontando los puntos. Si ya tienen el libro, pues no se preocupen tanto. Pero si no tienen el libro y están contando con ese punto, por favor, no olviden entregar la tarea. Van a tener hasta el siguiente martes para poder realizar. ¿De qué va el ejercicio que vamos a hacer? En este caso tenemos 4 tipos de muestreos probabilísticos. El aleatorio simple, que es donde yo elijo de forma arbitraria y al azar. Su calculadora tiene una función que se llama random, o RND. Cuando ustedes ponen random, les va a pedir un número, por ejemplo, random del 1 al 10. Y entonces es obvio que les va a empezar a arrojar números que vayan del 1 al 10. Random del 1 al 100 les va a mandar números aleatorios del 1 al 100. Hay veces que hay listas, hay tablas que se llaman tablas de números aleatorios, donde va una secuencia de números y la secuencia de números va de forma revuelta. 2, 10, 20, 42, etcétera. Y entonces, conforme van siguiendo la lista, les van dando números aleatorios, ¿ok? Entonces, un muestreo simple aleatorio es elegir de forma arbitraria. Muestreo aleatórico sistemático. Ahí yo escojo un patrón, por ejemplo, podría decir todos los que tengan la letra C en su apellido, o elijo el número 2 y a partir de ahí voy de 10 en 10. Ahorita voy a hacer un ejemplo. Aleatorio sistemático, elijo algún número de inicio y otro número que vaya consecutivo, ¿ok? Por ejemplo, voy de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, 15, etcétera. Elijo de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, etcétera. Y aquí vienen los 2 más complicados, por eso hace rato le dije a Abril que recordara lo que había mencionado. El aleatorio estratificado es hacer subgrupos. Yo agarro y hago un pequeño grupo de los que viven, por ejemplo, de este grupo,
los que viven en la Ciudad de México, los que viven en el Estado de México, los que viven en Naucalpan, los que viven en Ecatepec, los que viven en Azcapotzalco, Tlalnepantla, etcétera. Hago por ahí mi sección, lo separo y luego ya escojo a cada uno. Mientras que por conglomerado es cuando yo lo separo por una característica específica, como hace rato dijo Abril. Yo lo separaría por promedio. Entonces, estoy ocupando un valor para poder separarlos, en este caso el promedio. Observen que son dos cosas diferentes. El estratificado es generar otros grupos nuevos y en esos grupos nuevos yo selecciono de forma aleatoria a cada uno. Y en el conglomerado yo hago grupos, pero estos grupos los voy a hacer basados en una característica. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Dice, hay una pensión que les da alojamiento y desayuno, obviamente a personas que quedan en Carolina del Norte. El negocio únicamente tiene 8 habitaciones. ¿Okay? A continuación va a aparecer estas 8 habitaciones y cómo fue el mes de junio, cuántas personas rentaban las habitaciones. ¿Okay? Y dice, seleccione una muestra de 5 días para poder hacer un muestreo probabilístico. Ojo, no vamos a llevar más allá este ejercicio, lo único que quiero es aprender a llevar muestras. ¿Cómo yo podría, sin importar cuál sea lo que yo quiera llevar, a lo mejor y quiero saber qué días de junio hubo menos personas, si me conviene estar dando el desayuno, etcétera? No me importa de qué trate el estudio, lo que quiero es simplemente saber elegir muestras. Entonces, en este caso, estas son las habitaciones, como pueden ver, van del 1 al 30 de junio, y de este lado me dice cuántas habitaciones estuvieron en renta. Por ejemplo, el primero no hubo habitaciones, nadie rentó, el segundo sí hubo 2 personas que habitaron, el día 3 hubo 3 personas, el 4 2 personas, etcétera. ¿Ok? Vamos a empezar con el muestreo simple aleatorio. ¿Ok? El muestreo simple aleatorio es el más sencillo. Yo agarro mi calculadora o agarro Excel, me parece que Excel también tiene la característica de elegir números aleatorios, también le ponen, me parece que ahí se escribe la palabra aleatorio, paréntesis, ponen los números 1,10 y entonces ya les va a arrojar en la celda un número aleatorio, un número random del 1 al 10. En este caso, otra forma podría decir que yo le pregunte a Jorge, oye Jorge, dame un número, ya me dice 15, ya listo, tengo uno. Le pregunto a Ana Claudia, oye Claudia, dame un número, ya me da uno al azar. Alfredo, dame un número. Esa podría ser una forma. En este caso, para no retrasarnos tanto, yo pongo ahí los que yo elegí de forma aleatoria. Observen que no hay ninguno de la última columna y no me interesa. Simplemente elegí de forma aleatoria unos números y esa sería la muestra sobre la que haría mi estudio. A ese le llamamos muestreo simple aleatorio. Elijo de forma arbitraria los que yo quiera sin importarme nada. Si lo quiero hacer todavía un poco más profesional, más adecuado, agarro mi calculadora, agarro Excel, agarro una de estas tablas de números aleatorios y entonces ya no es que elija mi número favorito, por ejemplo. No, son números que pasaron al azar. Muy bien. Vamos con el siguiente muestreo aleatorio sistemático. En el aleatorio sistemático, observen que ya se observa un orden o ya se puede mirar más estructurado. En este caso yo elegí el 4. Es cada 3, ¿no? ¿Cómo? Otra vez, perdóname. Muestreo aleatorio, bueno, lo que estoy viendo en la tabla es que usted eligió cada 3 lugares, eligió uno. Ajá, muy bien. Cada 3 lugares, o sea, 4. Empecé del 1, 2, 3, dejo vacío. Escojo el 4. 1, 2, 3, elijo el 8. 1, 2, 3, elijo el 12. Muy bien. O múltiplos de 4, también 4, 8, 12, 16, 20. ¿Ok? Recuerden que únicamente me pidieron 5, por eso son estos. Si yo quisiera empezar desde acá y elegir por ejemplo, el 28, y a partir de ahí 4 números sería 28, 24, 20, etcétera, 16, 12. Puedo empezar desde donde yo quiera. Puedo ir de 10 en 10, puedo ir de 5 en 5, como yo quiera, pero ahí sí estoy llevando un orden. ¿Ok? Este se le llama muestreo aleatorio sistemático. Vamos con el estratificado. En el estratificado lo voy a separar en columnas. Entonces, voy a elegir 2 de forma aleatoria en la columna 1, 2 de forma aleatoria en la columna 2 y 1 de forma aleatoria en la columna 3. En el estratificado lo separé por pequeños subconjuntos de las fechas del 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30. ¿Cómo lo haría por conglomerado, compañeros? Es una pregunta difícil porque se le suele complicar mucho esta última. Una pregunta, ¿por qué sí, en claro. el estratificado, por qué en la última
columna no puso 2 igual. Porque nada más Porque- está hablando de 5, ¿no? Ajá. Ah, En este ok. caso podía yo haber elegido 2, 2 y acá 1. Yo estoy empezando desde acá nada más por mera convención, Ah, para ok, hacerlo más ok, sencillo, ok. pero tal cual como lo dices, Miguel, pude haber empezado desde acá. Ok, 2, 2. pero no entiendo, o sea, ¿por qué ningún número tiene como, no sé, un orden? O sea, es 2, 2, 7, 2, o sea, ¿eso tiene algo que ver o pueden ser entonces el número que sea o no entiendo qué tenemos que tomar Perfecto. en cuenta para... Muy bien. En el estratificado, que es en el que todos estamos, estratificado, yo lo separé por columnas, del 1 al 10. Y de esta primera columna, de esta primera columna, o dos columnas, yo escojo 2 al azar. Otra vez, sin ningún orden, sin nada. Simplemente digo 2 y 7. Ahí está, listo, lo señalo. Me voy a la segunda columna porque lo separé en 1, 2 y 3. Entonces, justo la pregunta de Miguel era parecida, que decía, ¿por qué aquí nada más seleccionó 1? Yo separé esta columna y también aquí pude haber elegido otra. Por ejemplo, dime, vamos a hacerlo, Cualquier número. sí, cualquiera, tal cual, Ok, va, ¿vale? sí, Muy bien, por ejemplo, dame un número del 1 al 30, el que tú quieras, compañera. 1 al 30, el que tú quieras. 21. 21, perfecto. Entonces, yo agarro y en este que es en el estratificado, déjame lo cambio, voy a agarrar este 25 y lo pongo en 21. ¿Por qué? Porque es de forma aleatoria, no importa, ahí está, el número 21. Entonces les digo, los otros también los puede haber escogido así, le preguntaba, por ejemplo, Miguel, dame un número, el que tú quieras. Miguel, por favor, un número. ¿De la 1? ¿El 1? No, no, o sea, pero de la columna 1, A ver, de la columna 2 para cambiarle. 18. 18, entonces ahí está. Listo. Entonces, en el estratificado me voy moviendo. Viste que a Paola le pregunté sobre la tercera columna y entonces ella me dio el 21. Por eso moví de aquí. En este caso a Miguel le estoy preguntando sobre la segunda columna y por eso moví aquí. Me muevo sobre las columnas y sobre esas ya me voy aleatorio, en aleatorio simple, por así decirlo. ¿Ok? Pero ya lo fui separando en pequeños grupitos. Esos 6, ese 2, 7, 16, 18, no tienen sentido. Únicamente los fui separando por columnas. ¿Sí quedó un poquito más claro o todavía O no? sea, solamente donde tiene que haber un sentido es en el aleatorio sistemático, ¿no? Y ya. Ajá. Por eso, Solamente- ajá. En Ok. el sistemático yo te vamos a ver que también es por conglomerado. Ah, ok. ¿Vale? Muy bien. Entonces mi pregunta aquí sería por conglomerado. ¿Qué valor ustedes ocuparían para poder separar? Por ejemplo, hace rato Abril decía por promedios. En este caso, ¿cuál sería una de las características que nosotros podríamos revisar para poder hacerlo por conglomerado? Significa tomar una característica que tenga este estudio en específico. ¿Cuál sería? ¿Que están en 10? ¿Otra vez cómo? ¿Que están de 10 en 10? O sea, 10, 20, 30. Bueno, ese sería por estratificado, que les digo que siempre hay mucha la confusión en estratificado y conglomerado. Sí, te escucho, Lía. El conglomerado era el que estaba por zonas geográficas. Exacto. Entonces aquí podría ser, no sé, por ejemplo, las habitaciones del piso 1, del piso 2, del piso 3. Muy bien, Lida. En este caso, lo único que tienes es habitaciones. Entonces, aquí lo único que puedo ocupar, no puedo ocupar ubicaciones, pero podría ocuparlo por pisos. En Profe, este caso, como me dan todas, dime, Alfredo. podría ser así como, no sé, las que no tengan más de 3 rentas Perfecto. Muy al bien. día. Eso fue justo lo que yo hice. Yo lo que hice, bueno, parecido. Yo lo que hice fue agruparlos, por ejemplo, por todos los que no rentaban habitaciones. Por ejemplo, observen cuántos ceros hay. El 1, el 16, el 25. Ahí tengo 3 que no hubo habitaciones rentadas. Entonces, ese sería mi primer conglomerado. Los que tuvieron 0 rentas, tal cual lo mencionaba también Lida, podría haber elegido por pisos. En este caso no tengo pisos porque a lo mejor y todo está a un mismo nivel o son 2, 3 pisos. Pero aquí yo estoy diciendo, pues por los que tengan 0 habitaciones, tengo el Oye, 25, el 16. también se puede guiar en el número de habitaciones en renta, o sea, que no sean 0, ¿no? O sea, las que tienen, los que rentaron 2, los que rentaron 4 y así, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso, yo tengo 0, 16 y 25. 0, 16, perdón, 1, 16 y 25. Miguel, ya que tienes tu micrófono activado, dime un número, el 0, el 16, el 1, el 16 o 25, el que tú quieras, 1, 16 o 25. 25. 25. Entonces voy a agarrar que está aquí, ay, no me deja.
voy a agarrar este que está aquí y lo voy a mover al 25, porque me muevo entre los tres que tienen 0. Este tiene 0, este tiene 0. Ahí está. Oiga, profe, no sé si sea yo, pero es que creo que se le quedó la pantalla un poco trabada. No, bueno, no Sí. se vio que hizo el cambio. Sí, no, yo también lo estoy viendo. Ahí está. Ah, ya. Me imagino que porque tiene la animación no lo puedo hacer bien. A ver, ahorita reviso. Pero esperemos que ahorita ya aparezca. Muy bien, ya lo cambié. Del 1 al 25. Y solo podía escoger entre las habitaciones que tenían 0. Vámonos con la siguiente, las que tengan una habitación. En este caso, si buscamos todas las que tienen una habitación, sería, por ejemplo, el 27 y el 28. 27 y 28 nada más. Perfecto. Otra vez, Miguel, dame 27 y 28. ¿Lo dejo ahí o lo cambio? El 28. Lo cambiamos acá al 28. Listo. Ahí está ya el cambio. Muy bien. Nos vamos a las que tienen 2 habitaciones. En este caso, 2 habitaciones está el 2 de junio, el 4, el 7. Me parece que ya quedó clara la idea. Otra vez del 2, Sí. del 7, yo El podría 20. ir cambiando y elegir al azar cualquiera de las dos. ¿Qué elegí como característica? La cantidad de habitaciones que tenían rentadas. Y entonces aquí me sirve porque yo podría ver qué días fueron los días que no tenía habitaciones rentadas o cuántos era el porcentaje de habitaciones en esos días. ¿Vale? ¿Dudas, compañeros, con esto de muestreo simple, aleatorio, estratificado? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Perfecto, muy bien. Vamos a continuar. En este caso, la actividad es muy parecida. Les presenta un hospital y ustedes tienen que hacer muestreo simple, muestreo aleatorio, estratificado y ya. Me parece que lo dejamos hasta estratificado, no les pido conglomerado. O viceversa, creo que les pido conglomerado y no estratificado. Más o menos así es la actividad. En un momento más la subo para que ustedes la puedan revisar. Muy bien. Vámonos con la parte complicada y con esto cerramos. ¿Ok? Ya nada más denme 15 minutos y podríamos cerrar la sesión. ¿De qué trata esta parte de distribución normal? Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Quién me dice qué es la distribución normal? ¿Qué es la distribución normal? ¿A qué me refiero cuando hablo de distribución normal? ¿Alguien? Según yo, era la distribución en forma de campana cuando la mayoría se agrupa en el centro. Muy bien, tal cual. Que ojo, Lida, puede agruparse a la derecha o a la izquierda. Yo quisiera que estuviera siempre al centro, pero ya me lo dirá mi coeficiente de variación. ¿Vale, Lida? Pero muy bien explicado. Cuando yo hable de la palabra distribución normal, lo primero que debe de llegar a su cabeza es la forma de campana. Ahora, aquí estoy hablando de distribución normal. Si ya tienen bien claro que la distribución normal es esta campana, la distribución muestral es algo parecido. La distribución de probabilidad es algo parecido. Distribución se refiere a cómo se reparten en una gráfica todos los datos que yo tenga. Y es la parte más complicada de entender. A partir de hoy voy a estar ocupando distribución probabilística, distribución muestral, distribución poblacional. Y entonces, si a ustedes no les llega la palabra distribución a esta forma de campana, se les va a complicar muchísimo el curso porque van a decir, ¿qué quiere decir distribución? Entonces, ojo, distribución es una gráfica donde tiene forma de campana. Vamos a ver algo que dice que es la distribución normal. Dice, imaginemos que en el departamento de control de una compañía queremos tener una muestra de 10 chips y ver si funciona la población total. Entonces ya elegí mi muestra, 10 chips. ¿Qué tanto estos 10 chips me van a decir la realidad de la población? ¿Qué tanto estos 10 chips me van a decir cómo se comporta el todo? A lo mejor estoy haciendo, voy a exagerar, 1,000,000 de chips, 100,000 chips, y yo nada más me estoy basando en 10. ¿Tendrá sentido? Entonces lo que tengo que hacer es algo que se llama distribución muestral. La distribución muestral lo que me dice es que la media o el promedio del promedio de la población son igual. Entonces se escucha complicado, te lo voy a explicar con gráficas. Dice que la dispersión de la distribución muestral en la media es más angosta que en la distribución poblacional y que la distribución muestral de la media suele tener forma de campana y se aproxima a la distribución de probabilidad normal. ¿Qué tengo que ver aquí? Que cómo se repite la palabra distribución. Si no conozco la palabra distribución, todo se me va a complicar. De estos tres, las primeras dos las voy a explicar, pero la que sí quiero que comprendan, que se tomen un momento para meditar, es la última. Dice, la distribución muestral del promedio suele tener forma de campana y se aproxima a la distribución de probabilidad normal. Lo que se refiere es,
si yo calculo la distribución muestral, me va a dar exactamente lo mismo que si calculo la distribución de probabilidad. Ya ahí tengo algo, es muy complejo de entender, yo lo entiendo, porque son demasiadas, la misma palabra repetida varias veces. Distribución muestral va a ser igual a la misma forma de campana y a la misma características que tiene la distribución normal. ¿Okay? Entonces, ahorita lo voy a explicar. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, cierta industria cuenta con 7 empleados únicamente. De estos 7 empleados, a los cuales consideramos como la población, ojo, estos 7 empleados sí son el todo, no voy a tomar una muestra, son el todo. Dice, en la siguiente tabla se incluyen cuánto ganan por hora. Recuerden que esto está en dólares, entonces $7, $8, $9. Esta es mi población total. ¿Qué tan cierto será que si yo tomo una muestra de aquí, eso, la muestra y la población total tengan las mismas características? Muestra que yo solamente tome a 2, 3 personas. El total, que haga el estudio sobre las 7 personas. En este caso, obviamente, son 7 personas. No me costará trabajo hacer, por ejemplo, el promedio de todos, porque solamente son 7. Muy bien. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Paola, perdóname que te tome a ti de forma aleatoria. Paola, tú, Mande. Si te pidiera una muestra, ¿de cuántas personas lo tomarías? Tienes 7 en total. Y yo te pido, elige una muestra pequeña, ¿de cuánto sería? De 4 personas, no sé. 4 personas, muy bien, perfecto. Entonces, si la compañera Paola quisiera hacer la muestra de 4 personas, entonces sería de Joe, Sam, Sue y Bob. Yo podría agruparlo incluso por conjuntos. Joe, Sam, los que ganan 7 pesos, por ejemplo, o los que ganan 8, los que ganan uno de 7, uno de 8 y uno de 9. Yo podría elegir de manera arbitraria, o no de manera arbitraria, de manera probabilística, cómo quiero hacer mis grupos, pero al menos el dato de 4 personas me lo acaba de dar y yo podría irlos agrupando en grupos de 4. ¿Ok? Eso sería la muestra. Vamos a hacer las dos cosas, muestra y de toda la población. Vamos a hacerlo primero de toda la población, porque es lo más sencillo. ¿Cómo calculo el promedio de toda la población? ¿Cuánto ganan en promedio los 7 trabajadores? Eso es muy sencillo. El promedio de toda la población sería 7 más 7 más 8 más 8 más 7 más 8 más 9. Todo eso entre los 7 trabajadores me da un total de 7.71. Otra cosa, observen cuando diga muestra y cuando diga población. En este caso, el promedio de la población es, en promedio ganan 7.71. ¿Qué tan cierto será que si yo saco el promedio, como me lo había dicho Paola, de 4 personas, también de 7.71? ¿Y qué tan cierto será que si yo agarro solamente a 2 personas, me va a dar 7.71? Como ahí ya se empieza a revolver todo, yo tengo que hacer combinaciones y ahí es donde nos metemos a análisis combinatorio. Tengo 7 personas, yo voy a elegir grupos de 2 personas. Si tengo grupos de 2 personas, ¿cuántas combinaciones posibles hay? Es una pregunta que sí va a venir en el examen. Tengo 7 personas, ¿cuántas? Y escucha la palabra que estoy ocupando, combinaciones posibles hay. Con 7 personas en grupos de 2, en este caso sería un 7P2, 7C2, perdón, 7C2. ¿Cuántas combinaciones posibles tengo? ¿Alguien tendrá la respuesta? ¿Cuántas combinaciones posibles? 21. 21 combinaciones posibles, ¿ok? Entonces, vamos a dejar de lado la población. Ya revisé la población y me dio 7.71. Ahora vamos a analizar una muestra. Lo único que estoy intentando hacer es una... ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Es intentarlos convencer de que lo que vamos a hacer es verdad y por eso les pongo un ejemplo, ¿ok? Yo elijo muestras de 2 personas. En este caso, ¿por qué no es ordenamiento? ¿Por qué no es permutación? ¿Y por qué hago combinación? Ahorita lo voy a explicar, ahorita lo van a ver. No es ordenamiento, porque si fuera ordenamiento, yo tendría, podría poner, me voy a regresar a los nombres. Yo podría tener, en ordenamiento yo podría tener Joe y Joe. En ordenamiento yo podría tener Joe y Sam. Y también podría tener Sam y Joe. Y yo no quiero eso. En permutación sería que tal cual voy ocupando uno, se va descartando el otro. Y combinación, me dice si ya está Joe y Sam, no puede estar Sam y Joe. Entonces lo voy a explicar mejor en la tabla, pero aquí les pongo. No puede ser ordenamiento porque ordenamiento me permite la repetición. Tendría que hacer, en este caso, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2.
permutación tampoco, porque no se me van agotando, y en este caso sería combinación. Otra vez tenemos este problema de saber siempre qué es combinación, permutación o ordenamiento. Tal cual ustedes me dijeron, son 21, y en este caso lo voy a poner aquí todas las mezclas posibles. Decido ponerle todas las mezclas posibles porque en ejercicios más avanzados no se va a poder hacer así, ¿ok? En el ejercicio que les pido en la tarea, sí les pido que hagan una tabla para que ustedes se cercioren y observen qué es lo que pasa. Pongo en primer lugar a Joe, ¿ok? Del 1 al 6 a Joe, y lo mezclo con cada uno de los otros personajes, Sam, Sue, Bob, Jan y Art, así como Ted. Pero yo no voy a encontrar en la lista a Ted con Joe nuevamente, porque ya es una combinación. Joe y Ted no se puede volver a repetir de forma inversa. Ted, Joe. Eso sería ordenamiento. Por eso no lo usé. Ocupo a Joe con otros los demás personajes, luego ocupo a Sam, excluyendo a Joe, pongo a todos los demás personajes que me quedan, luego pongo a Sue con los demás personajes menos Joe y Sam, luego pongo a Bob con los que me sobran, que no sean Sue, ni Sam, ni Joe. Luego también no me gustan estos ejercicios por los nombres tan simples. Bob con todos los demás personajes, excluyendo a Sue, Sam y Joe. A Jan, excluyendo a todos los demás personajes, y a Art, pues ya excluyendo a todos los demás personajes, únicamente me queda con Ted. Serían las 21 mezclas posibles. A esas 21 mezclas posibles les voy sacando el promedio, 7 más 7, 14, 7 más 8, 15. Los divido entre 2 y aquí me dan sus medias o su promedio. ¿Qué pasará si yo le saco el promedio? El promedio de las combinaciones totales. ¿Cuánto creen que me dé el promedio de todas estas? El promedio de los promedios sería el promedio de los promedios, porque sería sacar el promedio de todos estos valores que me dieron. ¿Cuánto creen que me dé? Supongan, así nada más, digan, ¿cuánto creen que me dé? La mitad de 21. ¿La mitad de qué? De 21, no sé. No, sí, no hay ningún problema. La mitad de 21, que sería 7, por ejemplo. La mitad de 21 no, sería 11.5. Muy bien. Si yo hago, esto se llama media ponderada, recuerden que es cuando los agrupo, únicamente los agrupé. ¿Cuántos hay de 7? 1, 2, 3. Únicamente los agrupé para no tener que hacer una lista larguísima. Como ven que los valores se repiten, por ejemplo el 8, el 8.5, en fin, se repiten, los agrupo. Hay 3 valores que valen 7, hay 9 veces que me dio el 7.5, hay 6 veces que me dio el 8, hay 3 que me dio el 8.5 y ocupo el 21 combinaciones que bien mencionaba Paola. Y observen cuánto me dio, 7.71. Si yo hiciera la comparación, el promedio de la población siempre va a ser igual al promedio de las muestras. Eso es un hecho que nos ayuda a que podamos calcular muestreos sin preocuparnos sobre qué va a pasar en la población. El único problema es saber análisis combinatorio, porque si no sé análisis combinatorio, pues obviamente esto se me va a complicar demasiado. Entonces, la lección que aprendemos de esto es, no te preocupes si haces, si encuestas al millón de personas de la Ciudad de México, o no te preocupes si solamente escoges a 50, siempre y cuando tú sepas hacer análisis combinatorio, la media muestral va a ser igual la de la población a la de la muestra, ¿ok? Muy bien. Otra cosa que tenemos que saber o que tenemos que observar es que las gráficas van a ser iguales. Esto es una distribución normal y va a ser idéntica a mi distribución muestral. Entonces, justo aquí está seleccionado esta parte porque también quería recordarles la parte de la regla empírica. Aquí abajo, perdón, quité los números, pero es 1, 2 y 3, donde es una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. Dentro de una desviación estándar se encuentra el 85%, dentro de 2 desviaciones se encuentra el 95% y dentro de 3 desviaciones se encuentra el 99% de la población. ¿Okay? Entonces recuerden, esta es mi distribución normal. Mientras más personas yo elija, vamos a llegar al teorema central del límite. Si únicamente yo encuesto a 2 personas y obviamente sus combinaciones me van a quedar gráficas del estilo que está acá arriba. Si encuesto a 6, ya la gráfica sube. Si encuesto a 30, observen que cada vez tiene, obviamente, más alargada, que era una de las cosas que decía antes, pero me queda una distribución normal donde todo se enfoca en el centro. Entonces, si tuviéramos que hacer una conclusión, es
les acabo de comprobar, por así decirlo, que vamos a poder estudiar muestras sin problema, sin tener que hacer conjuntos, con puras muestras, porque la muestra me da el todo. ¿Cómo lo sé? Porque con análisis combinatorio puedo demostrar que el promedio del promedio de las combinaciones es igual al promedio de las muestras. Entonces, ¿dudas, compañeros, sobre este tema, que sí es un poquito complejo? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno, yo todo bien. ¿Mande? Gracias, Miguel. Perfecto. ¿Y por ahí escuché otra voz o me confundí? Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Yo tengo la duda de que si van a venir ejercicios como el que acabamos de hacer, en el que tenemos que comprobar que la Sí. muestra nos dé lo mismo que la población en el promedio. Sí, eso sí. Para eso está la tarea. Justo las tareas es de donde voy a sacar, bueno, no donde voy a sacar los ejercicios, sino donde son los ejercicios. Entonces, déjenme, se las comparto en este momento por aquí, para no tardarme tanto en lo que la suba. Permítanme tantito. Y justo así les pido que viene un ejercicio que te pide calcula el promedio de la población y calcula el promedio de la muestra. Vienen 2 ejercicios de esos, únicamente 2. Entonces, si tienen mala suerte, y recuerden que el examen les van saliendo las preguntas de forma aleatoria, si tienen mala suerte, pues les puede tocar eso. Entonces, permítanme tantito, déjenme rápido, les pongo el ejercicio aquí. Es la actividad número 5. En un momento más la subo, pero quiero que la vayan viendo para que ahorita lo que está la clase, si tienen dudas me la puedan preguntar. Muy bien. La acabo de poner en el chat, me dicen si ya la pueden revisar, y si no la abro rápido para que todos la observemos, nada más menciónenmelo. ¿Ya la pueden observar en el chat o no la ven? ¿Ya la pueden ver en el chat, compañeros, o todavía no? Si no, se las muestro sin problemas, nada más díganmelo. Perfecto, gracias, Claudia. Muy bien. Entonces, Claudia, si te vas al último inciso, y te pido, Victoria, que por favor, si pudieras, abras la tarea para que te vayas al último inciso y veas cómo serían los ejercicios que vendrían en el examen. Son muestras muy pequeñas, pero sí tienen que hacer combinación. Entonces, por favor, revisen la tarea, o quieren que la abra para que la veamos todos. Todos nos quedan, ya terminó la clase, ya no me faltaría ser muy puntual y dar el cierre. Pero, ¿quieren que abra la tarea o no hay ningún problema? Sí, por favor. Ok, la abro. Entonces, permítanme tantito para compartir esta pantalla. Permítanme. Ahí está. Me parece que ya la podrían ir viendo. Nada más permítanme tantito que esté cargando. Yo todavía no la veo. ¿Ustedes ya la ven? ¿Ya la visualizan ahorita en pantalla o todavía no? Todavía no carga. Todavía no, ¿verdad? Sí, todavía no carga, me parece. O lo estoy haciendo mal. Déjenme lo vuelvo a hacer. Si no, mejor abro el PDF porque lo quería compartir desde aquí. Listo. Entonces, la tarea consiste en primero tipos de muestreo. Ahora sí ya les debería de aparecer. Entonces, tengo la primera, como les decía, es utilizan números aleatorios para formar una muestra. En este caso les da a varios estudiantes. En este caso, eligen de forma aleatoria, ya saben, no hay ningún problema. Una muestra sistemática. La sistemática es donde van eligiendo de 10 en 10, de 20 en 20. Y luego les pido una estratificada donde ustedes van a seleccionar por el rango de clase, lo separan y luego ya de ahí van escogiendo de forma aleatoria. Entonces está muy sencilla. Serían el tipo de ejercicios que van a venir el examen. Solo recuerden que todo está más fácil en el examen porque es de opción múltiple. Utiliza números aleatorios para formar 5 hospitales. Entonces, ahí está. Selecciona una muestra estratificada, etcétera. Y el último es el que les decía. Aquí te dice el último,
compare la media de distribución de las medias con la de la distribución normal, tal cual lo que acabamos de hacer. En este caso sacarían el promedio total de casos que tienen estos abogados y luego en muestras de 3. ¿Quieren que de una vez revisemos cuántas combinaciones posibles hay o lo hacen ustedes? ¿Cuántas combinaciones posibles hay? ¿Lo revisamos o lo hacen en individual, compañeros? Muy bien. Entonces, ese sería el último ejercicio. Listo, son 3 ejercicios muy sencillos. Ahorita en este momento los subo para que ya los tengan. ¿Para cuándo se tendría que entregar la tarea, profe? Para el siguiente martes. Hasta el siguiente Ok, martes. y esto sí es individual, ¿verdad? Este sí es individual. Este sí es individual con para que así no haya ningún problema. Ok, aquí, perdón. Estoy escribiendo igual. Bueno, total, aquí ya terminé. Ya nada me faltaría despedirme, decirles la fecha de entrega, se las recuerdo. Es para el día martes, ahorita les digo la fecha específica. Día martes a las 9 de las... Martes 13. Martes 13 a las 9 de la mañana. ¿Vale? Muy bien. Entonces, eso sería todo por mi parte, compañeros. No sé si tengan alguna otra duda. ¿Alguna otra duda, compañeros? No, profe. No, perfecto. Muy bien. Entonces me despido. Nos vemos en el viernes, ¿vale? Que tengan buena semana, compañeros. Bye. Profe, La grabación de la clase, ¿desde cuándo la podemos ver? A partir, ya,